Hola gentecita mía, ¿qué tal? Yo espero que estén muy bien, porque aquí estamos de vuelta con un nuevo video de YouTube, y como dije en vídeos anteriores, este canal es variado y hablaremos de todo, como en este video, en el cual hablaremos sobre el conflicto a gran escala que está transcurriendo en Medio Oriente, cosa que todos sabemos, ¿verdad? Yo supongo que sí. He de advertir que este video no es apartamento para todo el mundo, y aquí trato de ser lo más realista y ceñido a los eventos históricos y contexto del conflicto, en el cual expondré a quien apoyo, y según mi opinión personal, que no es al 100% objetiva, a quien deberías de apoyar vosotros. Ahora sí, dentro video. Bien, ahora que estamos comenzando, y como dije previamente, ¿de dónde comienza toda la movida de Israel y Palestina? Bien, nos tendremos que remontar muy atrás, tras la caída del Imperio Otomano, que fue tras acabar la Primera Guerra Mundial, que fue en el 1918, tras el final de la guerra, las potencias centrales fueron derrotadas y el Imperio Otomano cae, haciendo que muchas de las tierras que le pertenecían fueran colonizadas por otros imperios, como el francés o el británico, siendo este último el cual se adueñó de varias de las tierras del Imperio Otomano, y siendo una de ellas la cual sería en ese momento el Protectorado de Palestina, y de ahí viene también esa identidad nacional de los palestinos, a pesar de que los palestinos no existieron como tal, pero ¿por qué digo esto? Porque en el Imperio Otomano no estaba formado por toda una etnia musulmana, de hecho, se podría decir que era un mix bastante grande de etnias, siendo algunas de estas como judíos, musulmanes y cristianos, además de que Jerusalén tampoco les pertenecía, porque eso jamás estaba dentro de lo que era el Corán, que cabe recalcar que esto es importante de mencionar, porque muchos de los intentos de criminalizar a Israel, provienen de ese hermoso libro, que no tiene ni siquiera la mitad de la antigüedad de la Sagrada Biblia, o la Torá. Pero bueno, siguiendo con nuestro querido video, Palestina jamás existió como tal, solo fue un protectorado del Reino Unido, el cual sí, estaba lleno de musulmanes, pero también cristianos y judíos. Durante los años 20, el protectorado de Palestina estaba conformado por más de 500.000 de musulmanes, 80.000 judíos, y 7.000 personas más, que eran de etnias distintas. En 1922, la inmigración judía creció desproporcionadamente por el antisemitismo, que en aquel año estaba en auge en Europa, y cabe recalcar que no tan solo en Alemania, sino que en la URSS, Francia y muchos más países. Así que varios judíos se vieron forzados en dejar sus casas y emigrar al protectorado de Palestina, lo que causó bastantes sublevaciones por parte de la población musulmana local, que se rebelaron en contra de los británicos, e hicieron muchas persecuciones a la gente de etnia judía. Algunos de estos sucesos que repercutieron fueron el motín de Jaffa, que fueron una gran serie de disturbios y asesinatos por parte de los musulmanes locales, hacia cristianos y judíos. El motín de Palestina en Jerusalén, que fue una ocupación a la actual capital de Israel, en la que obviamente, hubieron grandes bajas por parte de los musulmanes, y el motín palestino en Hebrón, en el que se asesinaron a 135 judíos. Y en 1936 los dirigentes musulmanes del Protectorado de Palestina, declararon una huelga general, pero esto al final desembocó a una revolución armada, en la que terminó en 1939. En la que más de 5.000 insurgentes árabes murieron, 400 civiles judíos fueron asesinados y 200 soldados británicos abatidos. Y esto trajo diversas consecuencias, como por ejemplo, el desarrollo de milicias locales conformadas por judíos, para defenderse de los ataques antisemitas por parte de los musulmanes locales, como por ejemplo fue la de Gadá, o la creación del Libro Blanco de 1939, la cual era una ley que restringía severamente la inmigración judía a dicho protectorado, debido a los conflictos que surgían por dicho motivo, lo que aumentó tensiones entre el gobierno británico y la población judía del Protectorado de Palestina. Durante el año 1945, varias de las colonias árabes comenzaron a ser independientes, siendo libres del yugo francés y británico, como lo fueron Irak, Egipto, Transjordania y el Líbano, aunque Francia tardó un poco en retirar las tropas de allí, en nada más, ni nada menos que en 1946. Tras esto, en 1947, la ONU ponía en ejecución el plan de partición del Protectorado de Palestina, el cual fue aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.
Este plan se basaba en que el protectorado de Palestina sería libre del control colonial de Reino Unido, pero Palestina se partiría en 2 estados. ¿Y a que no adivináis cuáles son? Por supuesto, son nada más que la Gran Palestina y nuestro querido Israel, pero tras proponerse el plan, la mayoría de palestinos estuvieron en desacuerdo con dicha propuesta, pero en cambio, la mayoría de judíos estuvieron en acuerdo con el plan, como por ejemplo fue la Agencia Judía, aunque también varios de los países islámicos estuvieron en contra de la fundación de Israel, esto por motivos religiosos. También, cabe recalcar que Reino Unido se oponía al plan de la ONU, por el tema de que le daba miedo perder tierras, que también intentó boicotear el plan de la ONU, y Estados Unidos no apoyaba a Israel en ese momento, porque tenía sospechas de que los dirigentes judíos eran prosoviéticos. Y la URSS fue el único país que en aquel momento apoyó al plan de la ONU, viendo una oportunidad de acabar con los problemas entre judíos e israelíes, y gracias al apoyo de la URSS y la Agencia Judía, el plan no llegó a ser cancelado. Tras esta jaqueca, en 1948 se independizan ambos estados, pero de repente, la Liga Árabe, una organización de países islámicos, los cuales quieren destruir a Israel, decide atacar al Estado judío, por lo que este decide defenderse, gracias al apoyo militar de la URSS. Poco después de la independencia de Israel y todo esto, comenzaron a haber ataques hacia judíos en Israel, en los que estos incluían bombardeos, incursiones, y entre otros ataques, como la Legión Árabe, una fuerza militar de Transjordania y Jordania, la cual fue atacando autobuses de civiles judíos. Durante todos estos ataques causaron en ambos bandos, las cantidades de 700 muertes y 1800 heridos, los cuales la mayoría fueron civiles judíos. Y tras años de atentados y combates, y de que Estados Unidos finalmente apoyara a Israel, la guerra termina en el 1949, con Israel expandiendo su territorio un 25%, expandiendo su terreno hacia Palestina, e Israel llega a un armisticio con la Liga Árabe, así concluyendo todo. ¿O no? Pues me temo que no, porque las guerras continúan, con la guerra de Sinaí. Tras la llegada de Gamal Abdel Nasser al poder como presidente en Egipto, el cual adoptó una posición hostil hacia Israel, como no, típico de gobiernos islámicos, y decidió nacionalizar el canal Suez, el cual conectaba Europa y Asia, y el cual su mayoría le pertenecían a compañías europeas. Pero ¿cuál fue lo que motivó a entrar a Israel allí? Pues bueno, nos tenemos que remontar tras la victoria de Israel, varios países árabes estuvieron en contra de la victoria del Estado judío, igual que Egipto por temas de amistad con la Liga Árabe, así que mandó a varias guerrillas a Gaza a liarla, y esto se intensificó en 1956, justo cuando Gamal entró al poder, y este mismo ordenó bloqueos en los estrechos de Tirán, vía de acceso a Eliat, un importante puesto mercantil para Israel en el Golfo de Aqaba, y que le permitía comunicarse con los mercados del sudeste asiático a través del Mar Rojo y el Índico, además de que Egipto, Siria y Jordania firmaron una alianza militar y le metieron aún más presión sobre Israel. Así que Israel decidió intervenir de parte de Reino Unido y Francia, y esta guerra fue una victoria magistral para dichos países, Francia y Reino Unido recuperando el canal de Suez e Israel recuperando el Golfo de Aqaba. Pero tras esta gran victoria, la URSS metió su grandiosa fuerza burocrática a tocar la moral a los países victoriosos, para que retiraran sus tropas, pero aún así, siendo una victoria mixta. Pero gentecita, no os creáis que esta historia de guerras acaba aquí, porque aún nos falta un poquillo para acabar con esto. Y esa es la Guerra de los 6 días, que para resumirla sin tantos estragos, en 1967, ocurrió una guerra entre varios de los países de la Liga Árabe contra Israel. La guerra comenzó. Las causas inmediatas de la guerra incluyeron la conclusión de un pacto militar sirio-egipcio al que Jordania e Irak se unieron más tarde, la expulsión de la Fuerza de Emergencia de la ONU, UNEF, de la península del Sinaí, la concentración de las fuerzas egipcias en el lugar, y finalmente el cierre por parte de Egipto del estrecho de Tirán al envío israelí, lo que constituye un casus belli para Israel. 6 días después de este conflicto, Israel gana aplastantemente contra los países de la Liga Árabe, e Israel se expande mucho más, tomando varios territorios árabes incluyendo a Gaza. Tras este conflicto, en 1973 ocurre la Guerra de Yom Kippur. Que para resumir, es que básicamente los países árabes que fueron previamente derrotados, los cuales fueron
Egipto, Siria y Jordania, tomaron represalias, debido que en 1972, trataron de redimirse pero no hubo ningún efecto, así que en 1973, deciden atacar a Israel de forma desprevenida y trataron de flanquear a Israel desde varios puntos, pero la jugada les sale caro, y en el 24 de octubre de 1973, salen perdiendo y declaran un alto al fuego, aunque Israel pierde a más de 2.000 soldados. Y esta siendo la tercera vez la cual Israel pelea por su existencia desde su fundación. Y aquí es cuando acabamos con las guerras, pero comenzamos por lo que es más centrado en el tema Palestina, y eso es la primera intifada, o su traducción al español, el primer levantamiento o revuelta, depende de cómo lo quieras traducir. Esta serie de acontecimientos fueron revueltas y disturbios causados por civiles dentro de territorios que fueron anexionados por Israel. Todo esto fue motivado por la frustración de la población local de los territorios anexionados, porque ya saben, a nadie le gusta que les ocupen su tierra, y pues bueno, creo que ya es obvio el por qué protestan tanto, aunque toda esta movida comienza también por el atropello de un camión militar israelí a 4 civiles palestinos. Este evento de la primera intifada dio a pie a la creación de Hamas, aunque este fue más un grupo propagandístico que intentaba entrar a la política, a través de mítines, conferencia, y cosas así durante esta época, transformándose en uno terrorista en un futuro, además de que dio a pie también a la participación de la Yihad Islámica Palestina, grupo terrorista que buscaba la destrucción de Israel, aunque este mismo en un futuro acabaría siendo inferior a Hamas en número de integrantes. Durante el principio de toda esta movida, la OLP, cuyas siglas significan Organización por la Liberación de Palestina, la cual era la que gobernaba Palestina por esa época, decidió mantenerse al margen de todo esto, e Israel desplegó a 80.000 efectivos en la zona. Durante este periodo, fueron asesinados 100 civiles israelíes y 60 soldados israelíes por manos de los palestinos, siendo algunos de Hamas o la Yihad Islámica Palestina. Y en el bando de los palestinos, más de 1.300 civiles fueron asesinados por las fuerzas israelíes, aunque también algunos de ellos en manos de otros palestinos, por sospechas de que algunos de ellos podrían ser colaboracionistas del gobierno de Israel. Y este período de terror dio su conclusión en 1991 en la Conferencia de Paz en Madrid. La Conferencia de Paz de Madrid fue un intento de abordar el conflicto palestino-israelí, influenciado por la primera intifada, y que buscaba sentar las bases para negociaciones entre Palestina e Israel con el objetivo de alcanzar una solución pacífica, aunque el camino hacia la paz ha sido complejo y lleno de desafíos. Aunque todo esto acabó con un acuerdo, el cual eran los acuerdos de Oslo, que fueron firmados por el OLP y el gobierno israelí, los cuales eran una serie de condiciones, como por ejemplo, un proceso gradual de autonomía palestina y negociaciones sobre el estatus final de los territorios ocupados. Tras toda esta turra, ahora toca hablar sobre la segunda intifada. Tras los acuerdos de Oslo, Palestina comienza a gestionar los territorios cedidos por Israel, pero esto no terminó bien del todo, porque a pesar de toda la burocracia hecha en la Conferencia de Paz en Madrid, seguían viendo asesinatos y conflictos entre israelíes y palestinos. Pero también había un componente clave aquí, y ese es que una gran parte de los extremistas palestinos no querían cumplir con los acuerdos de Oslo, debido a que ellos odiaban la simple existencia del Estado de Israel. Durante los años 2000, este evento dio a pie, y todo esto no fueron revueltas y algún que otro asesinato como la primera intifada, sino aquí ya comenzaron con los actos terroristas que fueron perpetrados por Hamas, la Yihad Islámica Palestina y la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, el cual fue un grupo terrorista que decía ser más conciliador que Hamas. Estos ataques fueron desde tiroteos, martirios, asesinatos en masa, explosiones y entre otros atentados en los que se involucraban víctimas civiles. Y aquí van algunos ejemplos. En agosto del 2001, en un restaurante de Jerusalén, un atacante suicida detona una bomba en el lugar que estaba lleno de familias, dejando a 15 personas fallecidas y a 130 heridos. En junio del 2001 en Tel Aviv, en una discoteca, un atacante suicida mata a 21 personas y deja a varios heridos. También hubieron tiroteos, por ejemplo, en agosto del 2001, en la carretera 443, varios terroristas dispararon contra vehículos civiles, dejando a varios muertos por el camino. Y así podríamos seguir, que incluso hubieron bombardeos, detonaciones con autobuses bomba, pero no quiero extenderme con estos ejemplos, sobre todo para no hacer el video eterno. Y si creéis que la ciudadanía palestina está en contra de esto, pues la verdad es que estáis lejos de la verdad, y para eso, nos tenemos que trasladar al 12 de octubre del año 2000, cuando dos reservistas del ejército israelí, los cuales eran
Baden Nursich y Joseph Yossi Abrahami. Ambos reservistas ingresaron por error a Ramallah, ciudad controlada por las autoridades palestinas, y posteriormente arrestados. ¿Y cómo creéis que actuaron la ciudadanía? Pues básicamente al enterarse de que habían 2 reservistas israelíes ahí, ingresaron a la comisaría para lincharlos y posteriormente asesinarlos a sangre fría. Y tras este acto incívico, casi primitivo por parte de esa chusma, la turba de gente incivilizada salen con los cuerpos de los 2 israelíes asesinados, y uno de los integrantes de dicha turba se asoma por la ventana con las manos ensangrentadas como podéis ver en la imagen. Lo más macabro de aquí, es que toda esa chusma, o al menos gran mayoría que defiende a Palestina, ven esa imagen como un símbolo de resistencia palestina. Y después de varios eventos, como por ejemplo que Israel construye un muro entre Gaza y Cisjordania para poner fin a los atentados terroristas, el asesinato de Ahmed Yassin, fundador de Hamas en 2004, y el fallecimiento de Yasir Arafat, el cual era el actual dirigente de la OLP en ese entonces, causan el final de la segunda intifada y un cambio a gran escala en Palestina. Aunque esto aún no acabó, porque en 2006, Hamas se hace con el poder de Palestina y obviamente obtiene el poder del Estado palestino. Y en el 7 de octubre del 2023, Hamas inicia un ataque terrorista en masa, aprovechando que el Israel estaba celebrando una festividad y que las bases militares tenían el personal mínimo. Este ataque a gran escala, cuyo nombre es Tormenta Al-Aqsa, causó más de 1.400 muertes de civiles judíos y turistas, 257 rehenes y violaciones en masa, además de otras cosas turbias según fuentes como la ONU y otras ONG. Y bien, ¿cuál era el motivo del ataque esta vez? Bueno, aquí ya es mucho más desconocido, debido a que no hay ninguna razón sólida, pero hay una serie de hipótesis que tratan de dar un sentido a los ataques de Hamas, aunque eso no justifica los actos atroces cometidos en el atentado. Algunas de las hipótesis son altas tensiones con Israel, y es decir, durante los años pasados, los cuales fueron de 2006 hasta 2023, las tensiones aumentaron a gran magnitud, por lo tanto, Hamas se cabrea y lanza tremendo acto terrorista en Israel y crea una barbarie terrorífica. La segunda hipótesis es el bloqueo enorme que hubo en Gaza, y es decir, se había aislado a Gaza del resto del mundo por todas las movidas que fueron pasando allí, que fueron explicadas antes, y básicamente, Gaza fue aislada de todo el mundo, tanto por la comunidad internacional, tanto por Egipto e Israel, y que al final, los palestinos más radicales, le echaron toda la culpa a Israel, culpabilizándolo de todo. La tercera hipótesis es que se quieren diferenciar de sus contrapartes jordanas, y es que sus homólogos palestinos de Cisjordania, desde hace muchos años, se habían estado moderando bastante con el tema Israel, hasta el punto de reconocer a Israel como un estado legítimo, y desde ese entonces, Hamas ha estado tratando de diferenciarse de ellos y hacerse ver como unos buenos radicales. El cuarto punto, es que buscan una dictadura teocrática de carácter radical, y para los que no sepan con qué me refiero con el término dictadura teocrática radical, me refiero a que básicamente que quieren imponer un régimen, en el que Dios es el centro de todo y lo más importante de todo, y todo aquel que no cumpla con sus normativas o sus gustos, será ejecutado por ser un apóstata o un infiel. Algunos ejemplos de estos son Siria, Irán o Afganistán, los cuales ejecutan a todo aquel que no coincida con sus creencias. Y sabiendo que Hamas se mueve bastante por su dictadura religiosa de carácter extremista, además de ser antisemitas a toda pastilla, quieren destruir el Estado de Israel, y eso no lo digo, está en su bendita constitución, así que por lo tanto, buscaron desestabilizar Israel y tomar el control de este mismo, volviéndolo en una dictadura de carácter teocrático. Aunque aún nos queda una última hipótesis, y muchos expertos de la geopolítica coinciden con esta misma, y esa es que cuando Israel firmó los acuerdos de Abraham en 2020, los cuales fueron unos acuerdos que unían a Israel con varios de los países arábicos como fueron Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Bahrein, y habían varios intereses de por medio, como materias primas o dinero, y eso a Hamas le gustaba, porque ellos pensaron que si las relaciones entre los países arábicos e Israel mejoraban, se olvidarían por completo de su causa y se irían mucho más al garete, así que ellos realizaron este ataque con la intención de que Israel atacara de vuelta, así que cuando Israel atacara de vuelta, toda la comunidad internacional y arábica se pondría del lado de Palestina, y lo de Israel pasó, bombardeando a Gaza de manera feroz, matando varios civiles y militantes de Hamas y otros grupos terroristas. Pero como una vez me dijo un sabio, nunca cantes victoria antes de tiempo, y pues ¿qué diantres pasó después de eso?
Pues si no vives debajo de una roca, pues felicidades, pero si no, pues te lo explico bien resumido. Tras dicho ataque, sí, los medios informativos y gente de bastantes países se pusieron al lado de Palestina, como varios edits cringe de Free Palestine, u otros que básicamente se basaban en puro antisemitismo del duro, pero al respecto de la opinión política, pues bueno, algunos políticos como Pedro Sánchez, se llenaron la boca de falsa solidaridad y no hacían nada al respecto, mientras habían otros que se mantenían firmes con su posición sobre Palestina. Pero en lo general, casi toda la comunidad internacional, incluyendo los países arábicos que se decidieron aliar con Israel, se mantenían en contra de Palestina, salvo pocos países, y sobre todo recuerde que Hamas fue consciente de que muchos civiles iban a morir, pero les importó un bledo. Y bien, ¿cómo creen que continuó todo esto? Pues básicamente, se basó en bombardeos en sitios de Hamas, pero estos mismos estando llenos de civiles. Secuestros a civiles israelíes, tiroteos contra Hamas. Poco después, las fuerzas de defensa israelí asesinan al cual era el actual líder de Hamas, y entre más cosas por el estilo. Pero era cuestión de tiempo que algo más pasara, y eso era que Hezbollah, partido político y una ala armada extraoficial del Líbano, empieza a atacar a Israel a base de bombas, lanzando nada más, ni nada menos que más de 60.000 misiles a Israel, así que Israel decide dejar a Gaza en paz, y enviar gran parte de su poder militar al Líbano, y así controlando la situación, mientras Estados Unidos proporcionaba apoyo en Israel, y sí, se me olvidó mencionarlo, pero a partir de la Guerra Fría, Estados Unidos e Israel se volvieron buenos socios, compartiendo armamento y recursos. Bueno, siguiendo en donde estábamos, Israel apacigua todo a la antigua usanza, vamos, con amor y democracia. Pero esto aún así no paró, y de repente, en este mismo año, viene Irán y bombardea zonas civiles israelíes, a pesar de que sí, muchas de las bombas fueron paradas por la cúpula de hierro israelí, un sistema antiaéreo conformado por varias baterías de misiles, para contraatacar a los bombardeos enemigos. Tras esto, Israel no pierde tiempo y empieza a bombardear a zonas estratégicas de Irán, como bases en las que se desarrolla armamento nuclear, residencias de altos cargos iraníes o residencias de físicos nucleares, y tras esto, Estados Unidos también se suma a la guerra y ayuda a Israel, siguiendo realizando bombardeos tácticos en contra de Irán, y este mismo devolviéndoselos a Israel. Y luego Trump dice que no, que quiere negociar una paz entre ambos países, cosa que aún no se sabe si pasará. Y bien, por fin finalizado todo esto, vamos a dar una opinión desde mi punto de vista, que la verdad es que intentaré resumirla todo lo que pueda, para no hacer esto eterno. Bien, lo primero a quien apoyo dentro de lo que es este berenjenal de situación. Bien, la verdad es que es bastante complicado, porque el bendito conflicto ya es complicado de entender ya de por sí, pero si tuviera que irme a un lado, sería al de Israel, una nación que desde que fue fundada, fue atacada por el simple hecho de ser un país judío, algo que para aquellos que tengan un mínimo de sentido común entenderían y verían que es injusto, tan solo porque un montón de árabes decidieron atacar a un pueblo por el simple hecho de ser judío, y que varios de estos países islámicos tienen en su constitución destruir a Israel, algo que ya de por sí dice mucho de esta gente, y cómo es que el pueblo de dichos países no se quejan de esto, o que por ejemplo, al ser regímenes teocentristas, como ya dije antes, basados en religiones, siendo este caso el Islam. Pues que básicamente hagan lo que el Corán diga, y eso es destruir a los judíos y cristianos, que lo de los cristianos ya pasa en países como Siria o Irán, que se produjeron matanzas de cristianos en masa. Y honestamente, veo más justificable lo que Israel hace, que Hamas, Irán o el Líbano, debido que lo que está haciendo Israel es defensa propia, y todas aquellas veces que tomaron territorios ajenos, fueron simplemente medidas para evitar que se sigan produciendo atentados, como se hicieron durante la segunda o primera intifada. Aunque eso sí, aunque diga que estoy a favor de la mayoría de cosas que Israel hace, que si analizas el conflicto, te acabas dando cuenta de que más del 90% de los ataques hechos hacia Israel, son porque Israel es un estado judío. No justifico que se maten civiles musulmanes sin razón alguna, o que se expropien viviendas de ciudadanos que no tienen nada que hacer, y que fueron víctimas de las circunstancias, que eso ya pasó hace un par de años. Así que en resumen, a pesar de ver este conflicto desde una perspectiva gris, que básicamente que no apoyo ni a uno ni al otro, la verdad es que me inclino más hacia lo que hace Israel, a pesar de no apoyarlo del todo, debido a que Netanyahu es un corrupto, y que Israel cometió crímenes de guerra contra varios musulmanes. Ahora, ¿y usted qué opina sobre todo esto? ¿Tiene Israel la culpa, o la culpa la tienen los países árabes que atacaron a Israel? Deja tu respuesta en los comentarios.
Y no olvides de darle like y suscribirte si te ha gustado esto, que este video me ha costado lo que no está escrito en hacerlo.